Mm, mm, mm. Esa referencia. ¿Qué nos quedamos? Nos quedamos. Ya. Bien, vamos a continuar, chicos. A ver, vamos a seguir viendo el tema de conjuntos, ¿ya? Vamos a seguir viendo el tema de conjuntos. A ver, ¿dónde está esto? Ya. Bien, vamos a volver a repasar un poquito para volver a entrar al tema que estábamos viendo, ¿ya? Bien, ¿qué cosa es el cardinal de un conjunto? ¿Ya? El cardinal de un conjunto viene a ser el número de elementos no repetidos de un conjunto. El número de elementos no repetidos de un conjunto. Tenemos aquí el conjunto A, cuyos elementos son A, B, C y D. Bien, ¿cuál sería el cardinal de este conjunto? Es decir, el número de elementos de este conjunto sería 4. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene 4 elementos, A, B, C y D. Son 4. No están repetidos, ¿ya? Tenemos acá otro conjunto, B, cuyos elementos son el 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? Tiene 6. 6, ¿no? Tiene 6. Tiene 6 elementos, ¿ya? Tenemos otro conjunto, aquí tenemos el conjunto C que tiene los elementos 2, 4, 6, 8, 4, 4, 6. ¿Cuántos elementos o cuál es el cardinal de este conjunto? Serían, a ver, 4. 4. ojo, aquí tenemos números o elementos repetidos. Está repetido el 4, está nuevamente repetido el 4 y también 4. y está repetido también el 6. Sí, sí, ok. Lo estoy repasando porque creo que no sé quién no entró el domingo. Ya, correcto. Brian, profesor, Brian. Claro, claro, Brian. Cuatro. Son cuatro, muy bien, son 4. ¿Ya? Son 4. Y luego tenemos este conjunto D, cuyos elementos son A, B, B, C, C, D, D. ¿Cuál sería el número de 4. elementos? 4 4 también. también. Claro, 4, ¿no? Entonces, nunca se olviden cuando les toquen ese tema, o de repente si ya le tocaron ese tema, ¿correcto? ¿Cuál es el cardinal de un conjunto? El número de elementos no repetidos del conjunto, ¿correcto? Entonces acá tenemos A, B, C y D. Solamente son 4 elementos. Todos los demás están repetidos, ¿no? Ahí está repetido el A, el B, el C, el D. Correcto. Bien. A ver, ¿quién me escribió acá? ¿Qué? Ajá. Brian me puso 67 o no sé qué ha querido decir con eso. A ver. Tipos de conjuntos, ¿ya? Estuvimos viendo el domingo, pero lo vamos a repasar rápidamente, ¿ya? Conjunto unitario es aquel conjunto que tiene solamente un elemento. Ejemplo, tenemos el conjunto A que tiene solamente un elemento, el elemento 5. Tenemos el conjunto B que tiene un solo elemento, que está repetido, puede estar repetido 1000 veces, pero es un solo elemento, 3, el elemento 3. C, satélite natural de la Tierra. Tiene un solo elemento porque es la Luna. El único satélite natural de la Tierra es la Luna, ¿no? Es el- este cuerpo celeste que le llamamos Luna, ¿no? El hombre ha fabricado muchos satélites artificiales, un montón, pero son satélites artificiales, ¿no? Entonces, en este caso,
Estos tres ejemplos tienen como número de elementos uno. El conjunto nulo o vacío, como su propio nombre lo dice, es un conjunto que no tiene elementos, vacío, nulo, ¿ya? Y se determina o se escribe con este símbolo de, puede ser como un cero, ¿no? Con una diagonal que lo parte. Ese símbolo indica conjunto nulo o vacío. También se puede determinar con las llaves, tanto abriendo y cerrando, y obviamente adentro no hay nada. Entonces también es un símbolo de que eso es un conjunto nulo o vacío. Se representa así. Ejemplos. Tenemos el conjunto A, dice X, que pertenece al conjunto de los números naturales, tal que X se encuentra entre 8 y 7. O mejor dicho, X es mayor que 7, pero menor que 8. Ese es un conjunto nulo. Dime, Bryce, ¿ibas a decir algo? Creo que vi que abriste tu micrófono. ¿Por qué es un conjunto nulo? Porque no hay ningún número natural entre 7 y 8. No hay. Recuerden, ¿qué son los números naturales? Los números que me sirven para contar, ¿correcto? No hay ningún número entre el 7 y el 8, porque después del 7 sigue el 8, o sea, en medio no hay nada. No hay nada como número natural, pero si vemos como número fraccionario, ¿no? Ahí vamos a encontrar millones de números. Pero estamos hablando de números naturales, ¿ya? Cuidado con eso. B, el hombre que vive en Júpiter. Es un ejemplo de No un... existe, Roberto. Claro, porque no existe, ¿no? Hasta ahora, al menos, hasta ahora, no es posible, es imposible, pues, ¿no? No existe. Profesor, es probable que la humanidad muy pronto pueda viajar a otros planetas. Claro, claro, al Marte, a la Luna, pero tienen que ser planetas, Pero, pero por ahora no se puede decir como nulo vacío. claro, claro, por ahora no, exacto, por ahora no, ¿sí? Porque es muy complejo, pues es muy complejo. Además, tienen que ser planetas rocosos, o sea, donde haya tierra, como el nuestro, donde hay tierra y hay agua. Hay, por ejemplo, Júpiter es un planeta gaseoso, es puro gas. ¿No? Uno lo ve desde afuera, pareciera como un planeta como el nuestro, solamente que es gigante. Pero si tú entras a ese planeta, nunca vas a pisar tierra porque todo es gas. Eh, C, otro ejemplo, meses del año que tienen 40 días. También un ejemplo de un conjunto nulo, Imposible. porque no hay ningún Lo mes del máximo, año lo máximo es de 31 días. correcto, ¿no? Hay meses de 30, de 31, y hay un mes al año que tiene 28 días, que es febrero. Y cuando es año bisiesto, cada 4 años puede tener hasta 29 días, pero nunca, no existe un mes que tenga 40 días, ¿no? Conjunto finito y conjunto infinito. Conjunto finito, El a ver, abecedario a ver, Brian, ¿qué significa conjunto finito? A ver, se Hay puede contar. grupos claro, ¿no? En el conjunto finito está el conjunto de elementos que se pueden contar, ¿ya? Ejemplos, los días de la semana, ¿no? Se pueden contar. Las letras del ABC, las vocales, A, E, I, O, U. Dice C, X, que pertenece a los números naturales, tal que X sea mayor que 6 y menor que 8, ¿no? El único 7. elemento, 7. claro, el único elemento sería el 7, ¿no? Y tendría dos condiciones. Es un conjunto unitario y a la vez es un conjunto finito, ¿no? Tendría dos condiciones ahí, ¿no? En el conjunto infinito es al revés, pues, ¿no? Es un conjunto de elementos que no se pueden contar, que no se pueden contar, ¿no? Que para un ser humano es imposible. Y justo el domingo pasado, justo que no entró Brian, estábamos reflexionando, pensando con Bryce, los ejercicios que habíamos hecho la semana antepasada, ¿no? En donde se acuerda que me dijeron, ejemplo de conjuntos, creo que estábamos hablando, ¿no? Los litros de agua que hay en la tierra, las piedras que hay en la tierra. Entonces ahí estuvimos analizando con Bryce
de que hay algunos ejemplos en donde ya nuestra imaginación se va muy a lo loco ya, ¿no? Y hay que tener cuidado, porque eh, cuando definimos qué es un conjunto, ¿no? Es la reunión, la colección, la agrupación, la serie, la acumulación de cosas que le llamamos elementos. Ojo, estos elementos pueden ser abstractos o pueden ser concretos. Es decir, ¿qué es un elemento concreto? Algo que lo puedo ver, que lo puedo tocar, ¿no? Las estrellas, los árboles, los animales, el agua, algo que puedo ver o que puedo tocar, ¿no? Y hay también cosas que son abstractas, los números, por ejemplo, que es lo que estamos estudiando, son abstractos, ¿sí? Porque todo en matemática, los signos, las letras, los números, son cosas que fabricamos en nuestro cerebro para entender la naturaleza, ¿ya? Y otra cosa con respecto al conjunto es que recuerden que tiene que tener una característica definida. Tienen que tener por lo menos una característica definida, ¿ya? Ejemplos de conjunto infinito, los números naturales. Imposible que podamos contar todos los números naturales. Imposible. ¿Por qué? Porque no tienen fin. Llegaremos al millón, llegaremos al billón, al trillón, se acabará nuestra vida y vamos a seguir contando. Entonces, imposible que, que contar los números naturales tenga fin. Igualmente los números enteros. Y como verán, a los números naturales le he puesto n, porque ya saben que cuando se representan los números naturales se pone una n mayúscula. Cuando se representan a los números enteros, se representa por una z mayúscula. A ver, ¿quién me dice qué son los números enteros? ¿Se acuerdan? A ver. ¿Y qué son los números naturales? A ver, ¿se acuerdan? Los números naturales son aquellos que se pueden contar, son números normales, creo. Ya, ¿y los números enteros qué serían? Ya, un requerido. Qué buena. Ya. A ver, acá tenemos la recta numérica. ¿Ya? Acá tenemos la recta numérica. Por aquí tenemos, tenemos por aquí el cero. Vamos a ponerle aquí el cero. Y para la derecha tenemos los números positivos. Acá tenemos los números positivos. Y al lado izquierdo los números negativos. Claro, ¿no? Tenemos acá el uno, tenemos aquí el 2, tenemos aquí el 3, tenemos aquí el 4 y así hasta el infinito. Dios mío. A ver. El infinito se representa como un 8, pero echado. Y para el lado izquierdo, a ver, segundo. Mm, Tenemos el -1, tenemos por aquí el -2. Uy, ¿qué pasó? -2. Tenemos por aquí el -3.
Tenemos por aquí el -4 y así, ¿no? Hasta el infinito, pero hacia el otro lado. Que lo podemos representar como un 8 echado y con un signo menos que indica que son los números negativos, ¿no? Chicos, a ver, voy a insistir con esta pregunta, porque ustedes, creo que uno de ustedes está en sexto y me parece que el otro está en quinto grado, ¿no? Pero ambos ya deben saber cosas básicas, básicas, básicas que deben saber responder. A ver, chicos, si el profesor mañana les pregunta, o de repente va un evaluador del Ministerio de Educación y les toman a ustedes una prueba, ¿qué son los números naturales? Escúchenme bien. ¿Qué son los números naturales? Son los números que nos sirven para contar. Los números naturales son los números más básicos de todos. ¿Qué dijimos? ¿Se acuerdan? Les vengo repitiendo varias clases. Cuando el hombre primitivo recién conquistaba la naturaleza en la tierra, tuvo que en su mente o necesitaba tener en su mente una forma de poder agrupar o coleccionar las cosas que tenía alrededor, ¿no? ¿Cuántos hijos tenía? Tengo uno, dos, tres, cuatro hijos. ¿Cuántos animales había que cazar para poder dar de alimentar a las cinco, seis, siete familias de la tribu? ¿Cuántas montañas había en el bosque? ¿Cuántos árboles había en el bosque? Entonces, el hombre primitivo, digo primitivo, o sea, en el sentido de que los hombres tuvieron que empezar a imaginarse, oye, ¿cómo yo registro esto? ¿Cómo yo cuento? Necesito contar. Entonces, los primeros números que necesitó el hombre para sobrevivir eran los números naturales, que eran los números que sirven para contar, ¿no? Para contar las cosas que hay en la naturaleza. Entonces, si a ustedes le preguntan qué son los números naturales, son aquellos números que me sirven para contar. Así de simple, que me sirven para contar. ¿Cuánto cuento yo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Uno, tengo un celular. Uno. Dos, tengo dos pelotas en mi casa para jugar. Tres, tengo tres tuppers que mi mamá cuando me prepara mi refrigerio, uso el de color azul, o uso el de color crema, o uso el de color verde, ¿no? Cuatro, en el examen vinieron cuatro preguntas, ¿no? Y así. Entonces, los números naturales son aquellos números que me sirven para contar. Ahora, ¿qué son los números enteros? Ahora, ojo, los números naturales son aquellos que van desde el cero hacia la derecha infinito, ¿correcto? Desde el cero hasta el infinito. Luego vienen los números enteros. ¿Qué son los números enteros? A ver, ¿qué dicen ustedes? Ya la pregunta está en la pizarra, porque ya les he puesto en la figura, más o menos para que entiendan qué son los números enteros. ¿Qué serían los números enteros, chicos? ¿Qué creen que serían los números enteros? ¿Cómo le llamarían ustedes a los números? Mire, ya está ahí, está dibujado en la pizarra. Está dibujado. Esa flechita verde. Menos, ¿Cómo? A ver, Brian. menos, Lo de, lo de menor a mayor. Ya. Al parecer tienes la idea en la cabeza, pero no lo puedes expresar. Ahí tenemos un pequeño problema, chicos.
¿ya? Por eso la vez pasada les dije que, bueno, Números negativos y los números positivos. claro, ¿no? Ya ahí hay una respuesta muchísimo mejor. Claro. Los números enteros abarcan los números positivos, que son los números naturales, y también los números negativos, ¿ya? ¿Qué son los números enteros? Son aquellos números que también sirven para contar, pero pueden ser positivos y también negativos, ¿ya? Entonces, si yo tengo la recta numérica, los números enteros serían, serían todos, todos estos, todos, incluyendo la línea verde que representa los números naturales. ¿Cuál es la diferencia? Que los números naturales son positivos, me sirven para contar, pero son solamente positivos. En cambio, los números enteros también me sirven para contar, pero son positivos y también negativos, ¿ya? Y como su propio nombre lo dice, enteros significa que no están partidos, están enteros, ¿sí? ¿Correcto? Imagínate que el dueño de una hacienda, ¿no? Tiene 120 vacas, ¿no? Y ya el señor está viejito y le va a repartir las 120 vacas a sus cuatro hijos, ¿no? 120 entre 4. Claro, ¿no? Claro, correcto. Ahora, ¿qué pasa si el papá, digamos, no le va a repartir equitativamente igual a todos, sino a uno le va a dar más, dependiendo, al mayor le va a dar más, al segundo menos y así. Y al que le va a tocar menos es el cuarto. Un ejemplo, ¿ya? Eh, ese señor, por ejemplo, si va a dividir la cantidad de vacas, ponte que no sean 120, ponte que sean 110. Ahí ya no sale un número exacto, no sale un número entero, va a salir un número partido. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a partir una vaca? Si tú partes una vaca, esa vaca la vas a matar, ya está muerta, ya no es una vaca, ya no me sirve. Ya no me sirve para dar leche, ya no me sirve eh, para que tengan crías y tengan más reses, ¿no? Entonces, el número entero se refiere a algo que no está partido, ¿sí? Yo tengo un celular, no tengo medio celular, no me sirve de nada medio celular. O tengo un celular o no tengo un celular, ¿no? O tengo un par de lentes o simplemente no tengo un par de lentes, ¿no? Porque la mitad, si yo parto por la mitad, ya no sirve, no sirve, ¿no? Eh, igual podemos decir un lapicero, o tengo un lapicero o no tengo ningún lapicero, porque si yo tuviera que partir por la mitad, este lapicero ya no sirve, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de enteros, hablamos de números que son exactos, que no están partidos. Puede ser uno, dos, tres, cuatro, puede ser menos uno, menos dos, menos tres. ¿Correcto? Entonces, a eso se refiere con la misma palabra, chicos, ustedes tienen que acordarse, la misma palabra les va a decir el significado, entero, números que no están partidos. Entonces, para terminar, ¿qué son los números naturales? Son aquellos números que me sirven para contar. Ya está, suficiente. ¿Qué son los números enteros? Son los números que sirven para contar, tanto positivos como negativos. Y son enteros porque no están partidos. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de números enteros, no existe un tercio, no existe un medio. No, un número entero es o es uno o es menos uno, o es dos o es menos dos. ¿Correcto? Ahora, lo que sí aquí, y eso ya depende del profesor, ¿ya? Hay una discrepancia que hasta ahora no se ponen de acuerdo todos los profesores en el mundo, que es el cero. ¿Ya? Algunos autores, como les dije, les he dicho esto varias veces, algunos autores ponen al cero como parte de los números naturales y hay otros que no.
¿Ya? Eso ya depende de cada profesor cómo te enseñe. ¿Ya? Hay que tener cuidado nada más, porque obviamente si para tu profesor el cero también es un número natural, entonces cuando él ponga ejercicios, tienes que considerar que el cero para tu profesor es un número natural. Y si no lo toma como un número natural, entonces tienes que entender que cuando te ponga ejercicios de números naturales, si el profesor te ha dicho que el cero no lo considera como un número natural, entonces al hacer el ejercicio, el cero no vendría a ser un número natural. Pero sí o sí es un número entero. El cero sí o sí es un número entero, porque está dentro de la recta que acabo de dibujar. ¿Ya, chicos? Esas preguntas básicas, chicos, tienen que saberlas responder. ¿Ya? Tienen que saberlas responder. Yo sé que ustedes tienen la idea en la cabeza. ¿Ya? El problema es que a veces no lo sabemos explicar bien, entonces ahí tenemos un problema, porque a veces los profesores se basan solamente en lo que escribiste en la evaluación o en la evaluación oral, lo que tú dijiste. Y si lo explicaste mal o no lo explicaste bien en todo caso, el profesor, si es estricto, va a decir, esa pregunta, cero. Y si es buena gente, de repente te pone uno, te valora por uno, porque no supiste explicar. ¿Ya? Otro ejemplo de conjunto infinito, dice conjunto C, X tal que X es una estrella en el universo. Bueno, esto ya hemos hablado la semana antepasada, ¿no? Sí, pues esto sería un ejemplo de conjunto infinito. Po- Otros ejemplos de conjuntos infinitos sería el agua, la cantidad de litros de agua que hay en el planeta Tierra, ¿no? Como hablamos con Bryce el otro día. Ese sería un ejemplo de conjunto infinito, porque es imposible que un ser humano pueda contar la cantidad de agua que hay en la Tierra. La cantidad de piedras también me dijeron la semana antepasada, ¿no? Ya dijimos con Brian la semana pasada que también eso sería un ejemplo de conjunto infinito, porque es Los perros de todo el mundo. los perros de todo el mundo, ya, los peces de todo el mundo, sí, podríamos decir que son conjuntos infinitos, ¿no? Hay que tener cuidado con los ejemplos, tanto finitos como infinitos, porque tenemos que pensar, ustedes tienen que pensar si es posible que el hombre los pueda contar. Que recuerda que las matemáticas lo ha desarrollado el hombre y quien lo usa es el hombre, o sea, me refiero a la raza humana, hombres, mujeres, ¿no? Entonces, tú tienes que pensar, oye, ¿es posible contar esto? Y si tú te das cuenta que no es posible, no, pues es un conjunto infinito, ¿no? Infinito, ¿ya? Conjunto universal. A ver, ¿qué es un conjunto universal? El conjunto universal es un conjunto que me sirve como referencia para otros conjuntos. A ver, lo voy a explicar con otras palabras, ¿no? A Brains, que se quedó el día domingo, que entró el día domingo, Brian no pudo. Estoy volviendo a explicar porque Brian no estuvo y sé que de repente ya vio el video de repente de Brian, pero igual lo estamos nuevamente repasando. Un conjunto universal, chicos, es un conjunto que viendo ese conjunto yo puedo sacar subconjuntos. Pusimos como ejemplo, ¿no? En el colegio de Brian. ¿Cómo se llama? Hernán Buse, creo, tu colegio, ¿no, Brian? Creo que así es. Germán Buce de la Guerra. Germán Buse de la Guerra. Ya. Por ejemplo, Brian estudia en el colegio Germán Buse de la Guerra. Los alumnos del colegio Germán Buse de la Guerra podría ser un ejemplo de conjunto universal. ¿Por qué? Porque de ese conjunto de alumnos de todo ese colegio, yo puedo dividirlo en hombres y mujeres. O sea, de ese conjunto yo puedo sacar dos subconjuntos, hombres y mujeres. Lo puedo dividir también por turno, los que estudian en la mañana, los que estudian en la tarde o de repente también estudian en la noche. Por sus edades también. Por las edades, pero primero por los grados podría ser. Los que están en primer grado, en segundo grado, tercer grado de primaria, ¿no? Cuarto, sexto grado, los que están en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de secundaria. Los puedo subdividir. Entonces, también por edades, sí, 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 por edades, correcto, sí.
Eh, Solamente que hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener mucho criterio. Cuando pongamos, si a ustedes les piden ejemplos en el colegio, ¿ya? Y me ha hecho pensar, no sé si fue Brian, creo que dijo, me ha hecho pensar, porque el tema de la edad sí es posible. Brian, discúlpame. El tema de la edad es posible, pero a ver, cuando yo subdivido un conjunto, en este caso el conjunto universal, esa subdivisión tiene que tener una característica que diferencie al conjunto grande, que en este caso se llama universal, ¿no? Yo no digo que no se pueda subdividir en edades, pero ahí tenemos un pequeño conflicto, porque chicos, no todos los niños que tienen 10 años, por ejemplo, no sé, están en quinto grado. No todos los niños que tienen 11 años están en sexto grado. No digo que no se pueda subdividir en edades, se puede subdividir, ¿correcto? Eh, eh, pero, por ejemplo, subdividir en turnos es una subdivisión más natural porque el colegio de por sí ya se subdivide en mañana, turno y noche. Ya de por sí se subdivide, ¿no? El colegio de por sí se subdivide en hombres y mujeres, de por sí. Porque es más, cuando ustedes se registran, cuando ustedes los inscriben en el colegio y se anotan sus datos, hay un casillero que siempre se pone hombre y mujer, se pone un aspa. Entonces ya de por sí hay divisiones que ya están establecidas dentro de ese conjunto. Los que están en primer grado, segundo grado, eso ya también está establecido, ¿no? Entonces, no digo que por edad no se subdivida, sí está bien el ejemplo, ¿no? Pero hay subdivisiones más naturales con respecto al colegio, ¿no? Quiero decir, ¿no? Em, por ejemplo, el tema de edades podría ser, por ejemplo, un ejemplo de una subdivisión. Por ejemplo, si tenemos toda la población del Perú, toda la población de Lima. Ahí sí, por ejemplo, es relevante subdividir por edades, ¿no? Sí, ¿no? Bien, entonces, ojo, no está mal el ejemplo, ¿ah? Solamente que es un ejemplo un poquito más extremo, ¿ya? Pero sí es válido, sí es válido, ¿ya? Bueno, entonces, el conjunto universal vendría a ser el conjunto grande de donde se sacan conjuntos más pequeños. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo, dice A, que es igual a 2 4 que tiene como elementos al 2 al 4 y al 6 y tengo a B, que tiene como elementos al uno 3 y el 5 entonces para mí el conjunto universal de estos dos conjuntos sería tranquilamente uno 2 3 4 5 6 porque de este conjunto universal es- se subdivide, ¿no? El conjunto A y el conjunto B. Acá tenemos otro. El conjunto A es par y el conjunto B es impar. Claro, ¿no? Ahí vemos una subdivisión, ¿no? Claro, correcto, ¿no? El conjunto A son las letras de la palabra sol y el conjunto B son las letras de la palabra luna. Mi conjunto universal sería todos los elementos, tanto del sol, tanto de las letras de la palabra sol como las letras de la palabra luna, ¿no? Pero ojo, miren, ANOSU. claro, pero ojo, miren que acá hay un elemento que se repite, que es la L. Entonces, a la hora que hago mi conjunto universal, ya no repito la L, porque sé que existe el elemento L, ¿no? No es necesario repetir. Lo puedes repetir también, pero a la hora que cuentes los números de elementos, no va a ser, el hecho de que esté escrito doble L no significa que tú lo vas a sumar como doble elementos, no, sigue siendo un solo elemento, ¿no? Eso quedó claro cuando hemos hablado del cardinal. Bueno, estos ejercicios lo hicimos ya la vez pasada, eso también lo hablamos la vez pasada. Ya, a ver, vamos a seguir haciendo ejercicios, ya. Determinar el cardinal de los siguientes conjuntos. En el caso A, L es igual a X tal que X pertenece al conjunto de los números naturales. Recuerden que si yo pongo una N mayúscula y estamos poniendo X tal que X y estamos hablando de conjuntos,
Se sobreentiende que esa n representa los números naturales, ¿ya? X tal que X pertenece a al conjunto de los números naturales, tal que X es mayor que cero, pero menor o igual que 12. ¿Cuál sería el cardinal? A ver, chicos, ¿cuál sería el cardinal? A ver, chicos, ¿entendimos o no entendimos? De repente a lo mejor no se entendió nada. Cierra, por favor, ahí. Chicos, ¿qué fue? ¿Nada? Chicos, ¿están ahí? ¿Unitario, profesor? A ver, no estamos entendiendo nada. A ver, chicos. Les estoy pidiendo determinar el cardinal. ¿Qué es el cardinal? Lo acabamos de explicar hace un momento. ¿Qué es el cardinal, chicos? A ver, de un conjunto, ¿ah? Porque acá dice el cardinal de un conjunto. ¿Qué es el cardinal de un conjunto? Chicos, el cardinal de un conjunto es el número de elementos del conjunto. El número de elementos de un conjunto es el cardinal. El cardinal es el número de elementos. Entonces, ahí L está escrito por comprensión. Ahora voy a determinar cuáles son los elementos del conjunto L. ¿Ya? Vamos a determinar el conjunto. ¿Ya? Entonces abro llaves y voy a numerar uno a uno los elementos, ¿correcto? En este caso, dice que X es mayor que cero, o sea, quiere decir que es uno, pero menor o igual que 12. Quiere decir que va a ser uno, 2, 3, 4, 5, a ver, ¿dónde está? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí están todos los elementos, Profesor, profesor, pero ¿por qué sería 12? porque aquí dice que X, a ver, vamos a poner acá, um, porque aquí dice que X es menor que cero, disculpen, mayor que cero, pero menor o igual que 12. Este signo es menor o igual, ¿sí? ¿Ven la rayita ahí? Menor, igual. Acá hay una rayita, significa que es igual. Hay que tener cuidado con los signos, tener cuidado. Aquí dice que X es mayor que cero, pero aquí dice que X es menor o igual que 12. O en otras palabras, 12 es mayor o igual que X. Significan lo mismo. Depende, si lo ves desde de la X o si lo ves desde el 12, significan lo mismo. Si X es menor o igual que 12, entonces quiere decir que X va a valer inclusive 12 también, ¿sí? Entonces X está entre 1 y 12.
¿Por qué 1? Porque dice que X es mayor que cero, no toma el cero. Pero en cambio, en el lado derecho sí toma el 12. ¿Por qué? Porque acá justamente dice que es menor o igual. Bien, entonces ya, ¿cuántos elementos tiene entonces o cuál sería el cardinal del conjunto L entonces? ¿No se te escucha, A Brian? 12. A Claro, 12. exacto, porque hay 12 elementos, claro, ¿no? Porque hay 12 elementos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Cuántos elementos diferentes hay en el conjunto L? 12. A ver, en la letra B dice M es igual a las letras de la palabra mamá. ¿Cuál sería el Profesor, cardinal? M igual, se abro llaves, M, A, M, A. Muy Y bien, cierro muy llave. bien. A ver, bien. Igual, abro llaves. M, uy, A, M, A. Correcto, ya, muy bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿cuál sería entonces el cardinal? N, abro paréntesis, Ujú, E- M, cierro paréntesis, yes. igual 2. Muy bien, Bryce, muy bien. Correcto, ¿no? Correcto. Los elementos en el conjunto M, si nombramos por extensión cada uno de los elementos, sería M, A, M, A. Pero se ha repetido la M y se ha repetido la A. O sea, solamente hay dos elementos, M y A, ¿no? El M se puede repetir 1000 veces, pero sigue siendo un solo elemento. El A se puede repetir 1 millón de veces, pero sigue siendo un solo elemento. Y cuando hablamos del cardinal de un conjunto, estamos hablando del número de elementos de un conjunto. ¿Y cómo se escribe el cardinal? ¿No? Le ponemos aquí n, paréntesis, como dice Brains, m igual a, en este caso, 2. ¿Ya? Ok. A ver. A ver. Este ejercicio ya hemos hecho anteriormente, ¿ah? Dice, dado el gráfico, escribe B si la proposición es verdadera y F si es falsa. ¿Ok? Tenemos acá un conjunto universal, U. Cuando normalmente me escriben o me dibujan, ¿no? Un conjunto grande y dentro de ese conjunto grande hay varios conjuntos, ese conjunto grande siempre se le pone U, ¿no? Para entender que es el conjunto universal, pues, ¿no? Porque dentro de ese conjunto grande están todos los demás conjuntos pequeños adentro o elementos también, ¿no? Bien, y adentro del conjunto universal tenemos el conjunto A y tenemos un conjunto B. Tanto el conjunto A como el conjunto B tienen un elemento que comparten, o sea, que están al mismo tiempo, tanto en A como en B. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque está en esta región, que es la región de la intersección. El 2 y el 3 son elementos netamente de A, nada más. El 5 y el 6 son elementos netamente de B, nada más. En cambio, el 4 podemos decir que pertenece a A, pero también pertenece a B. Y tenemos por aquí el elemento 1, el elemento 8, el elemento 7, el elemento 9, que no forman parte ni de A ni de B, pero están dentro del conjunto universal. Entonces, vamos con la primera expresión. Acá dice 2 pertenece a A. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Claro, ¿no? Sería verdadero. Sería verdadero.
La que sigue, 5. Falso. 5 Falso, no pertenece a B. Claro, es falso. falso, Claro, ese. es falso, porque sí pertenece. O sea, sí pertenece. Falso. La que sigue, 3 pertenece a U. Verdadero, Claro, el 3 pertenece al conjunto A, pero también pertenece al conjunto U, que es el conjunto universal, ¿no? Claro, sería verdadero. Correcto. El que sigue, A está incluido en B. Verdadero. verdadero, No, sería falso. Ojo, no se olviden que este, este símbolo, este símbolo de acá, significa inclusión. Y cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de una relación entre conjuntos. Cuando hablamos de pertenencia, ya sea la E o la E con la raya en diagonal, pertenencia o no pertenencia, estamos hablando de una relación entre el elemento y el conjunto. Ojo, estamos hablando, cuando hablamos de pertenencia, estamos hablando de una relación, pertenencia o no pertenencia, estamos hablando de una relación entre el elemento y el conjunto, de cualquier elemento con cualquier conjunto. Pero si hablamos de inclusión, que es lo que estoy escribiendo aquí, si hablamos de inclusión, ya estamos hablando de una relación que hay entre un conjunto y otro conjunto, ¿correcto? Ya, hay que tener mucho cuidado. La inclusión se refiere a si un conjunto está dentro o está fuera de otro conjunto. Pertenencia se refiere a que si un elemento está dentro o fuera de un conjunto. Entonces, acá dice A está incluido en B. Para que A esté incluido en B, A tendría que estar dentro de B. Pero ustedes ven que A, el conjunto A, esté dentro de B. No, no, no está incluido. Entonces, la que sigue sería falso. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? O repito, o lo explico con otro ejemplo. sí se entiende, sí se entiende. Ya, ok. La que sigue, B está incluido en U. Verdadero, Verdadero. Claro, sí es verdadero. Pues, ¿por qué? Porque U es el conjunto universal, es el conjunto más grande. Y dentro de ese conjunto grande está el conjunto A, el conjunto B. Entonces, definitivamente, A, el conjunto A está incluido en U. El conjunto B también está incluido en U. Es verdadero. Aquí dice B. Ojo, recuerden que cuando nosotros ponemos letras mayúsculas, se entiende que esas letras representan a los conjuntos. ¿Ya? Por eso que los elementos siempre se escriben con letras minúsculas, ¿ya? Para diferenciar, para no equivocarnos. Bien, el conjunto B dice que no está incluido en A. Verdadero. Claro, muy bien, verdadero, ¿no? Porque efectivamente, pues no está incluido. Efectivamente, no está incluido. Aquí, A está incluido en U. ¿Qué dice? verdadero, sí. Claro, ¿no? Verdadero, verdadero, claro. Aquí el otro, 5 pertenece a B. Verdadero, Claro, Verdadero. verdadero, muy bien, ¿no? Verdadero, muy bien, claro. Porque yo veo acá que el número 5, acá está escrito el número 5 y está dentro del territorio del conjunto B. Está dentro del territorio, ¿ya? Correcto. A ver, el que sigue dice 4 pertenece a. Verdadero. Claro, verdadero, 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 ¿no? Verdadero, muy bien, verdadero. Y el último, 4 está incluido en B. Verdadero. falso. ¿Por qué falso? ¿Por qué falso?
A ver, chicos, ¿qué dicen? ¿Analizaron bien? Pero ¿Qué es verdadero? A ver, chicos, es falso, falso. ¿Por qué? Porque el símbolo que debería estar ahí no es de inclusión, es de pertenencia. Tengan mucho cuidado con con la escritura, ¿ya? A ver, 4 es un elemento y B es un conjunto. ¿Cuál es la relación entre un elemento y un conjunto? Pertenencia, o sea, o pertenece o no pertenece. Esa es la escritura. Ese es el símbolo que se tiene que poner. El símbolo de esta C es cuando hablamos de una relación entre un conjunto y otro conjunto, pero 4 no es un conjunto. Aquí, ¿cuál es el problema? La escritura. Tienes que tener cuidado con la escritura, te pueden confundir y tú caes en la trampa. Porque tú dices, profe, pero sí, 4 está dentro de B. Sí, claro, 4 está dentro de B, perfecto, pero te están poniendo 4 está incluido en B. Cuál es el problema aquí? Que no has entendido de que este símbolo no pertenece, o sea, no forma parte de la pertenencia, forma parte de la inclusión. Y cuando hablamos de inclusión, estoy hablando de la relación que hay de un conjunto con otro conjunto, ¿ya? Hay que tener cuidado. ¿Ya? O sea, tú en tu cabeza no lo has razonado mal, porque tú estás viendo aquí que el 4 está dentro de B, pero donde te estás equivocando es en la escritura, en el lenguaje. No es la expresión correcta. Aquí tendría que haber sido 4 pertenece a B. Aquí. Aquí tendría que haber sido pertenece, pero aquí no me dice pertenece, acá me dice que está incluido. Ahí está el pequeño error. Chicos, ese pequeño error es un error. Por eso justamente estamos haciendo estos ejercicios para que te quede claro y si mañana más tarde te toman una evaluación de esto, ten cuidado con la escritura. Bien. Dice, la 4 dice, si M es un conjunto unitario, y aquí tenemos M igual a 2x más 1 es un elemento, y el otro elemento dice que es 23. Nos piden calcular E, y E viene a ser x-1 todo eso elevado al cuadrado. Es decir, tengo que hallar el valor de X. A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Podemos hallar el valor de X? Ojo, me están diciendo que es un conjunto unitario. Aquí está la solución. Me están diciendo que es un conjunto unitario. ¿Qué significa que el conjunto sea unitario? Su propio nombre lo dice, ¿no? Conjunto unitario es el conjunto que tiene, Un solo número claro, y una sola cosa. un solo elemento. Correcto, muy bien, Bryce. Un solo elemento. ¿Ya? Ok. Ya avanzaste el 50% de la respuesta. Entonces, ¿qué más sigue? Si ya sabes que el conjunto unitario significa que ese conjunto tiene un solo elemento, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ahora qué falta? Piensen, ¿ah? Resolver. No, claro, ya, muy bien, resolver, pero ¿qué resolvemos? ¿Qué tenemos que resolver? ¿Qué hacemos? ¿qué número es X? Claro, tenemos que hallar, Multiplicado por 2. tenemos que hallar el valor de X, porque lo que me están pidiendo aquí es, o sea, una vez hallado el valor de X, me están pidiendo aquí calcular esto. Entonces tengo que hallar el valor de X. Tengo que hallar de esa expresión algebraica, tengo que hallar el valor de X. Ahí dice 2x más 1. ¿Cómo saco X de ahí? ¿Cómo sé cuánto vale X?
Chicos, a ver, ustedes me dieron la mitad de la respuesta. Brian me dio la mitad de la respuesta. Es un conjunto unitario significa que tiene un solo elemento, ¿correcto? ¿Sí? ¿Está claro? Quiere decir entonces, quiere decir entonces que, quiere decir entonces que 2x más 1 tiene que ser igual a este otro elemento, pues. Se supone que los dos valen lo mismo, porque tiene un solo elemento. 22. 22. ¿X vale 22? No, o sea, 2x vale 22. Ya, ya. Entonces, ¿cuánto vale X? 11. Ya. Entonces ya este es el valor de X. Ahora, reemplaza el valor de X aquí, en la fórmula. Me pide calcular E, que es igual a 10. X. ¿Cómo? 10. Ya, pero ahí te está faltando, pues. E es igual a X-1, todo eso elevado al cuadrado, dice acá. O sea, multiplicar. Si tú elevas un número al cuadrado, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué hay? Multiplicar. Multiplicarlo por su mismo número. Claro, multiplicarlo por sí mismo. 2 veces. Claro, exacto. ¿Cuánto sale entonces? ¿Cuánto sale acá? 120. No, no. A ver, chicos, miren, esta pregunta tiene una pequeña trampita, ¿ya? Pero esa trampita ya ustedes se habían dado cuenta, pero aún así siguen con el pequeño error. Miren, escuchen bien, ¿ya? Dice que M es un conjunto unitario. Quiere decir que tiene un solo elemento. Hasta ahí estamos correctos porque ustedes me lo han dicho. Ustedes se han dado cuenta que el conjunto unitario, ustedes mismos me han dado la respuesta, Brains en este caso, tiene claro que el conjunto unitario tiene un solo elemento. Entonces, si tiene un solo elemento, entonces quiere decir que este elemento que dice 2x más 1 separado por un punto y coma, tiene que ser igual a 23, pues, porque es un solo elemento. 2x más 1 no puede valer otro número, porque entonces ya no sería unitario, tendría dos elementos diferentes. Si me están diciendo que M es un conjunto unitario, quiere decir que 2x más 1 tiene que ser igual sí o sí a 23, porque 2x más 1 es igual a 23 y el otro es 23. Están repetidos, pero es un solo elemento, es un conjunto unitario. Entonces, ¿qué tengo que resolver? Tengo que resolver aquí, no, tengo que resolver lo que ustedes ya me habían dicho por ahí, ¿no? Tengo que resolver aquí, ¿no? 2x, 2x más 1 es igual a 23, porque valen lo mismo. Por lo tanto, x, ¿no? Despejando el valor de x, sale 11, ¿correcto? ¿Tienen duda? ¿Hasta ahí tienen duda? X es igual a 11, ¿correcto? Brian se dio cuenta que x es igual a 11. Brian, ¿te diste cuenta que x es igual a 11? ¿O no, no la captas? Para que 2x más 1 sea igual a 23, Porque 11 se tiene que multiplicar por 2 más 1, 23. claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahora despejo E. Ahora despejo E. Ya sé cuánto vale X. Dice que E va a ser igual a X-1, pero X-1 es X es 11, pues. Ya reemplazo de una vez. X-1, ¿no? Y todo eso elevado al cuadrado. E va a ser igual. ¿Cuánto es 11 - 1? 10. 10, ¿no? Y todo eso elevado al cuadrado. No se olviden, ahí hay un cuadrado. Y eso es igual a, ¿cuánto es 10 por 10? 100.
100, pues. ¿Por qué me dijeron 120? ¿De dónde me sacan 120? Todo número, eso también ya hemos hecho la semana antepasada. Todo número elevado al cuadrado significa que ese número se multiplica por sí mismo dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque es lo que me está indicando el exponente, 2. ¿Cuántas veces se multiplica la base 10? Dos veces. Si aquí arriba fuera 3, el 10 se multiplicaría tres veces. Si aquí arriba fuera 4, quiere decir que la base, en este caso 10, se multiplicaría por sí mismo cuatro veces. Pero si me ponen 10 al cuadrado, quiere decir que el 10, la base, se multiplica por sí mismo dos veces, 10 por 10. ¿Y cuánto es 10 por 10? 100, pues, 100. Chicos, en matemáticas, cuando nos toman preguntas en un examen, en una evaluación, en una práctica, en matemáticas, chicos, tienen que acostumbrarse que las preguntas a veces vienen con truquito. Es ahí donde yo tengo que darme cuenta dónde está el truquito. ¿Dónde estaba el truquito acá? Es más, ni siquiera era truco, porque si lees bien el ejemplo, ya te estaba dando la respuesta. Dice que M es un conjunto unitario. O sea, quiere decir que hay un solo elemento. Quiere decir que este 2x, que representa un elemento, tiene que ser igual sí o sí a 23. No puede ser diferente de 23, porque si no, no sería conjunto unitario. Entonces, 2x más uno lo igualo a 23, saco el valor de cuánto vale x y luego lo reemplazo aquí y aplico el cuadrado. A ver, la que sigue. Dice, eh, si los conjuntos A y B son iguales, aquí tenemos A igual a 12 y el otro elemento x más 6, y tenemos el conjunto B que vale, o mejor dicho, que tiene como elementos al 12 y al 9. Igual, me piden calcular que es igual a x más 6, todo esto elevado al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer para hallar para hallar lo que me está pidiendo acá la pregunta? ¿Qué tenemos que hacer? Hallar el valor de x, pues. A ver, ¿cuánto sale el valor de? Para hallar el valor de, repito, tenemos que hallar el valor de x. ¿Y dónde está x acá? X aquí está acá. Ahí está x. ¿Cómo resolvemos ese valor de x? ¿Cómo podemos hallar ese valor de x? A ver, chicos, ¿qué dicen? A ver, les voy a dar una ayudita. La misma pregunta les está dando parte de la solución. ¿Por qué? Porque acá dice que los conjuntos A y B son iguales. Piensen, piensen chicos, son iguales. ¿Qué significa que un conjunto sea igual a otro? ¿Qué creen que significa que un conjunto sea igual a otro? ¿Qué significa para ustedes que un conjunto sea igual a otro conjunto? ¿Qué creen que significa eso? Que tenga el mismo elemento. Claro, que tienen los mismos elementos. Exacto, muy bien, exacto, ¿no? Claro, tienen los mismos elementos. Entonces, si tienen los mismos elementos, si tienen los mismos elementos, quiere decir entonces que en el conjunto A tenemos 12 y en el conjunto B también tenemos 12. Ok,
son iguales. Ahora, quiere decir entonces, ¿no? Obviamente por comprensión, quiere decir entonces quiere decir entonces que, a ver, ya, ese acá le voy a poner. Quiere decir entonces quiere decir entonces que el otro elemento, que es x más 6 tiene que ser igual, obviamente, pues al otro elemento. No hay forma, si son iguales. Si tanto el conjunto A como el conjunto B son iguales, quiere decir que tienen los mismos elementos. 3. X vale 3. Claro, pues, ¿no? X vale 3, muy bien. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿No? Tengo que igualar X más 6. Lo tengo que igualar a 9, porque tienen que ser iguales sí o sí, no hay forma. Porque la misma pregunta me está diciendo que son iguales. Y ya me di cuenta que en el conjunto A hay un 12 y en el conjunto B también hay un 12. Ni modo, pues quiere decir que x más 6 tiene que ser igual a 9, no hay forma. Y cuando yo igualo x y más 6 es igual a 9, la conclusión es que x va a ser igual a 3. No hay forma, ¿sí? Para que x más 6 sea igual a 9, x tiene que valer 3. Y si ya tengo el valor de 3, disculpen, si ya tengo el valor de x que es igual a 3, entonces ya puedo calcular cuánto vale que es x más 6 elevado al cuadrado. Abro paréntesis. 3 más 6. Cierro paréntesis. Al cuadrado. Sale Correcto, 9. Sale 9 al cuadrado y 9 al cuadrado es 81. correcto. Entonces va a ser igual a 81. Correcto. Es sencillísimo, ¿ven? No, no hay que rayarse tanto. ¿Cuál es la dificultad aquí? No entender lo que me dice la pregunta. Por eso es que la semana pasada estábamos haciendo lenguaje algebraico. ¿Y por qué les hice ese tema? Porque si no sabemos leer una pregunta, si no la entendemos, claro, no la voy a poder resolver. O sea, el primer paso para resolver un problema matemático es entender lo que me está pidiendo. Si yo desde el comienzo no entiendo qué me está pidiendo, ¿qué vas a resolver? Claro, nos equivocamos. Entonces, qué nos está faltando? ¿Qué es lo que tenemos que reforzar, chicos? ¿No? Antes de avanzar a otros temas, lenguaje matemático, que es el tema que vimos la semana pasada. Lenguaje matemático, lenguaje algebraico significa saber leer la pregunta, entender qué me está pidiendo la pregunta, ponerlo en ecuaciones, en símbolos, en letras, en números, hacer la operación, ya sea suma, resta, multiplicación, división, potencia, lo que sea, y saco el resultado. Pero si yo no sé entender qué es lo que se me está pidiendo, entonces, claro, tú dices, pero cómo lo, eh, cómo lo, cómo creo la ecuación? Claro, si no lo entiendes, no sabes cómo plantear la ecuación. Y si no sabes plantear la ecuación, obviamente no vas a llegar a una solución. Y si es que llegas, vas a llegar a una solución equivocada, porque lo has planteado desde el comienzo, lo has planteado mal, ¿ya? Pero chicos, comprender lo que dice una pregunta no es difícil, no es difícil. ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Dejar o tener menos tiempo el celular, menos TikTok, menos Facebook, menos juegos en el internet, ¿no? Y empezar a enfocarse un poco más, leer, por ejemplo, lee un libro, lee un cuento, pero lee, porque los chicos de hoy en día, y me incluyo a mi hija, por ejemplo, que tiene 14 años, los chicos, los jovencitos, los adolescentes leen poco, paran más en el internet.
Y lamentablemente el TikTok, el Internet, no es lo mismo que leer, es diferente. Ahora, ver TikTok, ver YouTube, donde hay cosas importantes que ver, es muy bueno, por supuesto que sí. Pero yo ahí lo que estoy haciendo es solamente distrayéndome, nada más. Estoy distrayendo mis ojos, ¿no? Eh, Me place ver un chiste, me place ver animalitos, ¿no? Porque no es que hayan cosas malas en el internet, ¿no? Algunas cosas pueden ser muy buenas. El problema es cuando abusamos mucho del internet y estamos muy enviciados en juegos, en TikTok, en Facebook, en YouTube, ¿no? Y no estamos practicando o no estamos, sí, no estamos practicando o adiestrándonos en el lenguaje normal, ¿no? En el lenguaje normal, en común, entendernos. Hola mamá, hola papá, ¿qué tal te fue? ¿Dónde fuiste? Hijo, ¿cómo te fue? ¿Qué hicieron en el colegio? Esas conversaciones que hace 30, 40 años eran normales en la casa porque no había lo que había hoy, hacía que los que éramos de esa generación pudiéramos tener más tiempo para practicar y leer, ¿no? Repito, ver internet, ver TikTok, ver YouTube, no es que esté mal, siempre y cuando lo estemos usando para buenas cosas. Pero cuando solamente nos dedicamos a ver eso y no leemos un libro, ¿correcto? Entonces, nuestro lenguaje, nuestra capacidad de lenguaje, nuestra capacidad de comunicación baja, baja. Chicos, ustedes ya están por terminar primaria y ustedes tienen que saber comprender. Son ejercicios, estos son ejercicios muy sencillos. Y yo los estoy ayudando, ¿ah? Porque yo les he dicho en el anterior y en este, les he ayudado. Porque inclusive les digo, chicos, la misma pregunta les está dando parte de la respuesta. El conjunto A y el conjunto B son iguales. ¿Qué significa eso? Que sus elementos son iguales. Entonces comparo los elementos. Acá veo 2 en el conjunto A, acá veo 2 en el conjunto B. Y el otro elemento que tiene A dice que es X más 6. Y el otro elemento que tiene B es 9. De hecho, sí o sí tienen que ser iguales, pues no hay forma. Si me está diciendo que son iguales los conjuntos, entonces quiere decir que X más 6 es igual a 9. Despejo X. Muy bien, ya está. Y luego lo reemplazo aquí. ¿Ya? No es nada difícil, chicos, no es nada difícil, ¿ya? Solamente es un tema de practicar, practicar eh, y tener mayor capacidad de comunicación. Porque esto, para mí, esto refleja que no estamos teniendo un buen nivel de comunicación. Ojo, y esto ya no tiene que ver con matemáticas, también tiene que ver con lenguaje. No estamos desarrollando bien el curso del lenguaje por ahí, ¿ya? La 6 dice calcular la suma de elementos de M. Ajá. ¿Qué tenemos que hacer? Primero hallar los números o los elementos, mejor dicho, del conjunto M. ¿Cuál sería? A ver, pensemos. Dice que el conjunto M, dice que acá el conjunto M es igual a X tal que X M, pertenece al conjunto de los números naturales y este símbolo significa y X es mayor o igual que 8 y menor que 14. Hallamos los elementos y ojo, me piden sumar los elementos. A ver, profesor, dale. después de la N, ¿qué es ese símbolo? Este de acá significa y. En matemáticas significa y. X tal que X pertenece a los números naturales ¿y qué? X es mayor o igual que 8 pero menor que 14. Este es un símbolo que significa y. Es como decir Carlos y Pedro, ¿no? María. M es igual a abro llaves Ya. 8, Ya. 9, 10, 11, 12 y 13. Y cierro llaves. 14 no, porque ya que no tiene
el menor igual. El 8 Muy sí lo bien. tiene, pero el 14 no. Claro, muy bien, Brian. Correcto, ¿no? El 8 sí, porque en el símbolo me dice que es mayor o igual, o sea, X es igual a 8. Y de ahí voy en adelante a 9, 10, 11, 12, 13, 13 nada más. ¿Por qué? Porque me están poniendo que X es menor que 14. Entonces, perfecto. Profesor, N, abro paréntesis, E- M, M. cierro, M, cierro paréntesis, es igual a 6. mm, ¿Qué? 6 elementos. Sí, profesor. Brian, pero lee arriba qué dice. ¿Qué dice la pregunta? Calcular la suma de los elementos. Calcular la suma de elementos de M. No me está pidiendo que calcule la cantidad de elementos. Ojo, cuidado, nuevamente, comprensión lectora. Puede ser que estés apurado y tú asumas la pregunta. Chicos, nunca asuman la pregunta como algo que ya lo hicieron. No siempre las preguntas van a ser iguales. Ojo, tú te apresuras y asumes que te está preguntando algo sin haber leído bien. Chicos, por apurado perdemos. A mí también me pasaba. A la edad de ustedes también me ha pasado. Que por apurado, 63. ¿qué has hecho? ¿Qué es 63? La suma, dice calcular la suma de los elementos de Claro, M, ¿no? entonces me sale 63. Claro, ¿no? Claro, claro. Sería, bueno, acá tendría que ser, a ver, voy a borrar, ¿ya? Ojo, acá yo también cometo un error, porque no tendría que poner M igual a 63. Tendría que poner, ¿no? Algo así. La suma de elementos de M es igual a 63. Claro, así debería escribir correctamente la respuesta, porque en el otro caso se podría entender mal, ¿ya? Siempre hay que escribir correctamente, porque si alguien lee lo que, chicos, si alguien lee lo que uno escribe, tú tienes que saber que ese alguien no está pensando en tu tarea o en tu, ¿no? O sea, la persona que lee lo que tú escribes tiene que entender lo que tú has escrito, ¿ya? Y eso nuevamente también forma parte de lo que es comprensión lectora. Eso tiene que ver con comunicación, con lenguaje, ¿ya? Bien, la suma de elementos sería 63. A ver, 9 más 8, 17, más 10, 27, más 11, 38, 38 más 12 sería 50, 50 más 13, 63. Correcto, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, tenemos... Uy, ¿qué pasó? Ah, bueno, ya. Pensé que estaba mal escrito el número. Dice acá, ¿no? Tenemos la pregunta 7. Dice, dado el diagrama, ¿ok? Me ponen aquí el conjunto A, me ponen el conjunto B. De hecho, al estar entrelazados, significa que los elementos que están en este espacio son elementos que pertenecen tanto a A como a B, ¿no? De hecho, por ejemplo, el 4, el 7, el 9 y el 10, al estar en esta región, significa que pertenecen a A, pero también pertenecen a B. Y miren, hay otro conjunto llamado C, ¿ya? Cuyos elementos pertenecen a A y también pertenecen a B. Y aquí hay que tener cuidado cuando nos dibujan. Otro problema que puede pasar es si tú no te das cuenta cómo, o sea, qué te está diciendo el dibujo, ¿ya? Recuerden, el círculo A es como el territorio A. Yo tengo que ver qué elementos están dentro del territorio A. Y todos esos elementos que están en este espacio son elementos de A. Igualmente pasa con B. Toda esta línea circular significa que ese es el territorio de B. Todos los elementos que están dentro de ese territorio, yo asumo que todos son elementos también de B. Acá veo que el 4, el 7, el 9 y el 10 están justo en esta región en donde me indican que estos cuatro elementos pertenecen a A y a B al mismo tiempo.
O sea, son elementos repetidos en este caso a la hora de unirlos, ¿no? Pero tengo otro conjunto en donde 4 y 9 también forman parte de A, B y también de C. Y tengo que el elemento 3 pertenece a C y también está dentro del territorio de B. Y el elemento 6 pertenece al conjunto C, pero también está dentro del conjunto A. ¿Qué me piden? Determine los conjuntos A, B y C. ¿Ya? Lo vamos a determinar por extensión, ¿ya? Determinar por extensión le voy a poner, ¿ya? Extensión, porque podría ser que lo hagas por comprensión también, ¿ya? Pero lo vamos a poner ahorita por extensión, por extensión. Por extensión, ¿qué significa? Que vamos a nombrar uno a uno los elementos, ¿ya? Uno a uno. Uy, Dios mío. A ver, si lo nombramos por extensión, significa que vamos a nombrar los elementos uno a uno. ¿Cuáles serían los elementos del conjunto A? ¿Cuáles serían los elementos del conjunto A? A ver, 8. a ver, vamos a poner 8, ¿qué más? En orden, profesor. Ya no importa, no importa el orden, pero la cosa es que estén dentro, que sean los elementos. 5, Ya, 7, ya, 9, ya, 10, ya, 11, correcto. 4 y 6. Claro, muy bien, ¿no? 4 y 6. Ajá. ¿Cuántos elementos estoy Desde viendo? 2, 4, 6, 8, 9. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá. A ver, a ver, a ver. 8, 5, 7, 9, 10, 11, 4 y 6. 2, 4, 6. Ah, no, 8, 8. 2, 4, 6, 8. Ya, está bien. 8 elementos. Muy bien. ¿Cuáles serían ahora los elementos de B? 1, Ya, ahora sí en orden. 2, ya, 3, ya. 4, Correcto. 7, Bien. 9, Ya, 10 y 12. ya. Y 8 también. 12. ¿8? Números, 8 números. Son 8 elementos. Ya, ya, ya. Te refieres a 8 elementos. 2, 4, 6, 8. A ver. 3 más 2, 5 más 3, 8. Muy bien. ¿Y ahora cuáles serían los elementos de C? 3, Ya, muy bien. 4, Ya, 6 bien. y 9. Y 9 por último. 9, muy bien. Correcto, correcto. 4 elementos. 4 elementos, ¿no? 4 elementos. 4 elementos. Ujú. 4 elementos. Correcto, muy bien. ¿Qué pasa si te dicen cuál es el número de elementos de la unión de los tres conjuntos? ¿Qué pasa si te dicen cuáles son los elementos de la unión de los tres conjuntos? ¿Cuántos elementos hay
sumando los tres conjuntos. Si sumo los tres conjuntos. Si uno los tres conjuntos. 12, profesor. 12. Sería 12, o sea, 8 a 12. ¿Ya? ¿Por qué te sale 12? Porque A tiene 8 12 elementos. elementos, profesor. ¿Cómo, cómo? Elementos, profesor. De toda la unión. Ya. ¿Por qué? A ver, dame una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué dices que es 12? Profesor, en A y B, los que se repiten Ya. son 10, Ajá. 7, Ajá. mm, Claro. y 9. 10, 4, 7, 9 y 10. Hay cuatro números que se repiten, ¿no? Claro. Claro. Y ahí Y, quedaría 6. claro. Claro. Sería O también, profesor, yo lo saqué también contando. también La A, la B y correcto. la C. Y lo sumo. Correcto, correcto, muy bien. Ahora, ojo, muy bien, Brian, muy bien. Porque, claro, una manera de sacarlo es simplemente viendo la cantidad de elementos que estoy viendo en la pizarra. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si te hacen una pregunta, pero no te ponen el diagrama, solamente te ponen por extensión los conjuntos? Ahí tienes que tener cuidado, ahí sí tienes que tener cuidado ver cuáles son los elementos que se repiten, ¿no? Claro. ¿No? Claro, aquí muy bien, Brian, muy bien, ¿no? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Visualmente, pues veo acá que hay dos elementos, pues claro, ¿no? Porque cuando me piden el número de elementos, recuerda que no se piden o no se tiene que nombrar los repetidos, ¿ya? Entonces, como tú bien dices, ¿no? Lo otro que tú hiciste fue, ¿no? Por ejemplo, si comparo el A con el B, se repite el 4. Se repite el. 4, Sí, sí, espérate, el el color, el 7, color. el 9 y el 10. Claro, se repite el 4. Y es más fácil, profesor. El 4, 7, 9 y 10 están como una línea en el Claro, B. claro, se repite el 7, se repite el 9 y se repite el 10. Y se repite el 10. Ahí entre los dos tendríamos 8. Entre A y B tendríamos 12 elementos, ¿no? Porque 8 sería. No, profesor, ¿por qué? Falta el de la C. Ya, ya, pero tú me estás diciendo entre A y B. Todavía no metamos C. Entre A y B, ¿cuántos elementos hay? Tendría 8 más 8, 16, pero le quito 4 porque ya se están repitiendo. Entonces me quedo con 12, ¿no? 16 le quito 4, me quedo con 12. Ahora recién analizo C, pero C también ya están repetidos todos, porque si tú te das cuenta, los elementos de C ya están en el conjunto A y B. Entonces, simplemente del conjunto C, en realidad no tomo ningún elemento. O sea, no tomo ningún elemento como número, ¿no? Porque estos ya están tomados ya. ¿Sí? El 3 está en el conjunto B, el 4 está en el conjunto A y B, el 6 está en el conjunto A, y el 9 está en A y B. ¿Ya? Ok, seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, a ver. Determina el cardinal de los siguientes conjuntos. Está facilito. A ver, ya ustedes mismos son. A ver, a Brian no le escucho. Uy, Brian ya se fue. Ay, Dios mío. Es que en verdad él se va a las 4. Dios mío. Ya, Brian, ¿cuál es el cardinal de? Recuerda que así se escribe, ¿no? El cardinal de A. Así se escribe. ¿Cuál sería el cardinal de A? 5. Claro, 5, ¿no? 5. ¿Cuál sería N,
el cardinal de B? 5 también, 5, porque se porque repite R dos veces. muy bien, exacto, perfecto. ¿Cuál es el cardinal de C? 3 porque 2 se repite 2 veces y Muy 3 se bien, repite 3 veces. O sea, solo perfecto, 3. perfecto, muy bien. ¿Cuál sería el cardinal del último conjunto? D. 2, profesor, porque Muy M se bien, repite y E también. correcto, correcto, muy bien, Brian, correcto. ¿Ya? Muy bien. Esto es facilito. El tema es comprenderlo bien, porque en este tipo de ejercicios, el tema es que a veces las preguntas vienen con truco, ¿ya? A veces las preguntas vienen con truco. Entonces ahí donde te puede agarrar de sorpresa, tú respondes rápido, sin pensar bien y te equivocas. La 9, a ver, la última antes de irnos. Indicar la suma de elementos de la unión de los siguientes conjuntos. Ajá. Esta pregunta es parecida a la anterior, ¿ah? Solamente que esta ya no tiene gráfica. Solamente te doy los elementos de los conjuntos. Indicar la suma de elementos de la unión de los siguientes conjuntos. O sea, tienes que unir E y F. Ahora, si tienen elementos en común, ya tú ve, pues, ¿no? Si no, simplemente junto todos los elementos, nada más. O los sumo, mejor dicho, ¿no? Sí, profesor, voy a Ya, hacer dale, el dale, gráfico. dale. ¿9, profesor? Muy bien, 9 elementos. 9 elementos, muy Por ahora bien. hay que poner, profesor, A. A es igual a Eh, A es igual a abro llaves S O M D R E N ya, A y J y cierro ya. llave. Ok, ok. Entonces, a ver. Ponemos vamos a poner vamos a ponerle la U de unión, ¿ya? La U de unión, F va a ser igual a. ¿Cuáles son los elementos, me dices? ¿Cuáles son? A ver, repíteme. S F, S S S S, S ya, ¿qué más? O O. Espérate. Es que también, Ya, profesor, estoy con audífono. ya, O, ¿qué más? M Ya, B ya de sombrero, ya, R ya, E muy bien. N M. No, N. Ah, N N Ya, M N. N N N A Ya. y por último J y cierro Por llave. tierra, ya, correcto. 2, 4, 6, 8, 9. Correcto. Ya. Ahora, ¿cómo yo represento esto gráficamente, no? Entonces, si me quiero apoyar con una gráfica, ¿no? Acá dibujo el conjunto, voy a poner el conjunto E por acá, ¿no? Y voy a poner el conjunto F por acá, ¿no? Entonces, yo sé que comparten, qué elementos comparten la R, ¿no? Es más, se está duplicando en la E,
Acá se está compartiendo. Y nada más, ¿no? Entonces pongo aquí, por aquí pongo la R, ¿no? Que es el elemento que se está repitiendo para ambos, para ambos conjuntos, R. Y bueno, en la E copio todos los elementos ya quitándole la R, pues, ¿no? Y solamente tomo en cuenta uno nada más. Sería la S, ¿no? Sería por aquí la O, sería por aquí la M, sería por acá la B, sería la E, ¿no? Ya R ya no, porque ya R se está duplicando, la O tampoco, porque también se estaría duplicando, ¿no? Y en la F estaría poniendo N, la A, la R ya no, porque la R la estoy contando en la intersección aquí, la A tampoco, porque ya puse, la N también ya está aquí, y la J, ya está, y la J, nada más, ya está. Ya lo representé gráficamente y ahora yo visualmente me puedo dar cuenta y digo, oye, ¿cuántos elementos hay? Dos, 4, 6, 8, 9, efectivamente, efectivamente. Hay otra manera, hay otra manera, que es esta de aquí, mira. Mira, acá dice el número de elementos de de E unión F, ¿no? Va a ser igual, ojo, esta es una fórmula que sirve para muchos ejercicios. Va a ser igual al número de elementos de E más el número de elementos de F menos el número de elementos, menos el número de elementos de E, ay, de E, ya no tengo el símbolo, ya, de E intersección F, ¿ya? De E intersección F. Voy a poner acá la intersección. Mm, ya. La intersección es una U volteada, ¿ya? La intersección ahí. Ujú. Entonces, ¿cuántos elementos tiene E? ¿No? Ya me di cuenta que sombrero tiene 2, 4, 6, 8, pero menos uno que es el R que se repite, ¿no? 2, 4, 6, 8 menos uno sería la cantidad de elementos de E serían 7, ¿no? Más el número de elementos de F, ¿no? Veo F, serían 2, 4, 6, 7, pero como la A está repetida, ¿no? Dos veces, entonces le quito dos, sería uno, dos, tres, cuatro, ¿no? N, A, R, el A ya no, el N ya no, la J, cuatro. Entonces el número de elementos de F serían cuatro. Y le restamos el número de elementos que tiene la intersección, o sea, los elementos que están tanto en E como en F. Y yo sé que los números que pertenecen tanto a E como F es un elemento, que es R. Entonces le quito uno, le quito uno. Y esto va a ser igual a ver, no, yo estoy fallando acá, yo estoy fallando acá. Ah, a ver, número de elementos de A. Mm, a ver, uno, dos, tres, cuatro. No, me equivoqué en el número de elementos de E. Es uno, 2, 3, 4, 5, 6. Me equivoqué yo. Aquí es 6. 6, 6, 6, 6. Claro, porque, a ver, ¿por qué dije 7? Es SOMBR y E. Porque el otro R ya está repetido y el otro O también está repetido. Son 6, 6. Yo me equivoqué. 6 más 4, 10, menos uno, 9.
Vamos a hacer más ejercicios la próxima, o mañana o la próxima semana, ¿ya? En donde ya podemos resolver este tipo de ejercicios con fórmulas, ¿ya? Con fórmulas. Entonces acá dice, el número de elementos del conjunto E más el conjunto F, o sea, la unión, va a ser igual al número de elementos de E más el número de elementos de F, y le quito el número de elementos de la intersección de E y F. ¿Por qué? Porque al sumar la cantidad de elementos de E y de F, si tuvieran letras o digamos elementos repetidos, al contar los dos ya los estoy repitiendo. Entonces tengo que quitarle una de ellas tengo que quitarle, ¿no? Bien, bien. Bryce, bueno, ya, suficiente por hoy. Nos vemos mañana temprano. ¿Ya? Cuídate, un abrazo. Chau, chau. Mañana seguimos.